Buenos días con todos. Señor economista Juan Carlos Matius Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo, señoras y señores invitados, en nombre del señor doctor José Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres, las autoridades de la Universidad y Cátedra Perú, les damos la cordial bienvenida. Siendo hoy martes 5 de diciembre, la Universidad de San Martín de Porres tiene el honor de continuar junto a ustedes los desayunos democráticos por la gobernabilidad, que han sido proyectados como un novísimo ámbito de empeño y deber del mundo académico con la gestión gubernamental para examinar juntos las posibilidades y los límites de las políticas públicas en proceso o en perspectiva de aplicación como respuesta gubernamental a los problemas nacionales y las demandas populares, en la perspectiva del tan ansiado desarrollo económico, progreso social y modernización política que espera el país y la población. Hoy hemos llegado al quinto desayuno democrático por la gobernabilidad, con el que cerramos el año 2023 de manera favorable para el país y la población, pues estos encuentros entre gestores públicos y ustedes, promovidos por la academia, son una muestra positiva del aporte efectivo y fecundo de la Universidad de San Martín de Porres a la gobernabilidad democrática del país. En estos 5 eventos realizados, hemos contado con la presencia del señor presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía en nuestro desayuno inaugural llevado a cabo el día 25 de julio para exponernos sobre el niño costero y los retos de la economía peruana. Luego, el día 15 de agosto, tuvimos como invitado al titular del Ministerio de Salud, quien explicó sobre los desafíos y respuestas del sector salud a las consecuencias sanitarias del niño costero y global, así como el estado crítico en que se encuentra el sistema de salud pública y las políticas públicas que se estaban ejecutando. En nuestro tercer desayuno democrático por la gobernabilidad, llevado a cabo el día 4 de octubre, contamos con la presencia del señor ministro del Interior, quien nos expuso los retos, responsabilidades y respuestas a la inseguridad ciudadana, brindando datos y cifras importantes, así como una visión clara de las estrategias y medidas que se estaban implementando para abordar esta problemática que afecta gravemente a la sociedad peruana. En nuestro desayuno del día 16 de noviembre nos acompañó el señor ministro de Defensa, sector que también se encuentra vinculado con el tema que más preocupa y ocupa al gobierno y al país, que es la inevitabilidad del fenómeno del Niño y sus probables consecuencias negativas que traerá para la economía y la sociedad peruana, por lo que el ministro de Defensa nos expuso el rol del Ministerio de Defensa frente al fenómeno del Niño. El día de hoy, en este quinto encuentro, hemos invitado al señor economista Juan Carlos Matius, ministro de Comercio Exterior y Turismo, a quien agradecemos su valiosa presencia para exponer sobre el tema retos y perspectivas del sector turismo y comercio exterior en el 2024, para que desarrolle las líneas maestras de las tendencias de las importaciones y exportaciones, así como los flujos de turismo para el año próximo. Ambos aspectos son fundamentales para el país porque de lo que se hace en este flujo es fundamental el flujo de divisas para solventar el desarrollo económico y el progreso social del país y mantener la sostenibilidad y competitividad del Perú. Por eso, en nombre de Cátedra Perú de la Universidad de San Martín de Porres, le reiteramos nuestro agradecimiento institucional al señor ministro, a las damas y caballeros invitados por su grata presencia. Al culminar la exposición, daremos lectura a sus preguntas para que el señor ministro pueda brindarles la respuesta correspondiente. Invitamos al señor economista Juan Carlos Matius, ministro de Comercio Exterior y Turismo, para que haga su exposición. Sí, no importa, entonces lo manejamos acá. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema. ¿Pero? Ah, ya, perdón.
Aló. Ahora sí, gracias. A ver, sí. Está bien. A ver, muy buenos días con todos y muchas gracias, Hugo, y a todo el equipo de la universidad por la gentileza de invitarme. Básicamente quiero centrar algunas ideas, fuerzas sobre el significado que tienen estos dos sectores importantes de la economía peruana y el impacto que tienen y que pueden tener con mucho más fuerza hacia adelante. Entonces, para explicar esto, voy a principalmente centrar algunas ideas que revelan esa participación y ese aporte del sector y tratar de mostrar de manera general algunas de las acciones principales que venimos desarrollando y cómo miramos el futuro para el sector. Entonces, de hecho, una primera cosa que hay que tener en cuenta es el peso y la contribución que tienen, ¿no? Y ojo que cuando hablamos de comercio exterior, para fines del cuadro solamente estoy mostrando la actividad exportadora primero y el aporte de la actividad turística, ¿no? Que vemos que entre ambos representan el 28.3% del PBI. Parece contradictorio, pero tiene un peso de 28.3% del PBI. Sin embargo, en términos presupuestales, somos un poco menos de un cuarto del 1% del presupuesto nacional. Entonces, digo esto porque es un argumento que utilizamos a la hora que pedimos más plata al Ministerio de Economía. Pero bien importante tenerlo en cuenta porque hay tres características principales que tiene tanto la actividad exportadora como la actividad turística. Primero, tiene un fuerte impacto a nivel de empleo. En el caso de la actividad exportadora, entre empleos directos e indirectos, se generan 4.3 millones. En el caso de la actividad turística es 1.2 millones y sigue proyectándose hacia arriba. Eso significa 5.5 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos en esta actividad de comercio exterior centrada solamente en exportaciones, más la actividad turística. Segunda característica se trata de actividades absolutamente descentralizadas. Por supuesto que Perú tiene una diversidad y en Lima también encuentras atractivos turísticos, pero mucho de la oferta turística está fuera de Lima y en el caso de actividad exportadora prácticamente toda. Díganme el producto que quieran y le digo de qué región viene y no es de Lima. Saldrá por el Callao porque el 80% de la carga sigue saliendo por acá hasta que se desarrollen los otros puertos, Chancay, Corío, etcétera. Pero todas vienen de algún lugar del país, maderas de la selva, la uñegato también, la palta del centro, el mango del norte, etcétera, etcétera, pero se trata de actividades absolutamente descentralizadas, ¿no? Y el tercer componente importante es que tiene fortísima participación de micro y pequeña empresa. Incluso en la actividad exportadora, muchas veces se cree que es un negocio de grandes, pero hay 9.100 empresas exportadoras directas en el país, en cifras redondas por supuesto, y el 69% son MIPES, micro y pequeñas empresas, ¿no? Y considerando la exportación directa, porque en la cadena exportadora participan más, o sea, por cada empresa exportadora participan en promedio 7.4 empresas, ¿no? Entonces, refiriéndonos al comercio exterior, una cosa importante primera a tener en cuenta es que Perú apostó por la apertura comercial al mundo. Hoy día somos uno de los 3 países más abiertos de América Latina, conjuntamente con México y Chile. Vamos a ver más adelante que tenemos 22 tratados de libre comercio y eso significa que abren los mercados para nuestros productos y servicios y, por supuesto, también abrimos nuestro mercado para la competencia. Y hay que mirar las dos aristas. Pero esa es una característica y, por lo tanto, lo muestro como un reflejo de la característica principal que tiene el sector de comercio exterior en el país. Y un punto central es que este es un sector, y lo vamos a ver también reflejado en el caso de turismo, que se ampara en una política que tiene dos aspectos centrales. Uno, una visión de mediano a largo plazo, y dos, una permanente coparticipación con el actor privado. Y acá esto se reflejó en lo que se llamó el PENX, el Plan Estratégico Nacional Exportador. Se le puso la X al final, si no sonaba feo. Pero el Plan Estratégico Nacional Exportador fue una iniciativa que demoró casi 2 años, se trabajó entre el sector público y privado, se aterrizó a 1.215 medidas y de ellas el 87% a la fecha se ha implementado y pasó de este primer tramo 2003 a 2013 a extenderse a 2015 a 2025 y ahora se está trabajando en 2026-2036. Es decir,
claramente se convirtió en una política de Estado, no una política de gobierno, sino una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno. Cuando hablo de esas medidas me refiero desde las más pequeñas a la más grandota, desde el Exporta Fácil, el seguro para la pyme exportadora Cepimex, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, los consorcios de exportación, los TLC, las inversiones en infraestructura, todo, todo. Y esto se ha plasmado en realidad. O sea, son medidas absolutamente implementadas, no ha sido un ejercicio teórico. Y esto tiene articulación con los planes regionales, los planes por sectores, los planes por producto, y por eso se actualiza de manera regular, porque es claramente la política de Estado de este sector, ¿no? Y eso ha permitido que se registren en los últimos años las tasas más altas de crecimiento con respecto a la región e incluso en el mundo. Varios años hemos estado entre los 3 países con más tasa de crecimiento exportador. Siempre es importante mirar la tendencia, no la foto, sino el video. Es decir, como cuando promovemos inversiones, los inversionistas no están mirando el 2023 Perú entra en recesión. No, están mirando los últimos 30 años qué pasa con la economía peruana. Lo mismo acá. La tendencia es hacia arriba, hemos pasado la valla de los 63.000 millones de dólares. Sí, cierto, este 2023 probablemente incluso puede haber una ligera caída, 2024 también estaremos sobre los 63.000, pero viene un crecimiento sostenido y no solamente dependiente de los minerales, es cierto, 60% corresponde a exportación de minerales, pero como todos sabemos, probablemente el sector que mejores noticias ha traído en la actividad exportadora ha sido el sector agroexportador. Exportamos el año pasado cerca de 10.000 millones de dólares, nos hemos vuelto el número 1 en el mundo, en arándanos, en uvas, el segundo en paltas después de México, el número 1 en banano orgánico, en café orgánico, en espárrago el número 1 a nivel mundial, etc. Entonces, hay un crecimiento sostenido de la actividad exportadora, no es casual que así sea, y esto es lo que mostraba hace un rato, mucha de la oferta, si no toda la oferta casi de la actividad exportadora corresponde a distintas regiones del país, muy poca concentración en lo que significa Lima, y estos son algunos de los productos que mencionaba. El número se refiere a la posición como proveedor a nivel mundial. Solamente como referencia, les digo, Perú se ha vuelto el proveedor número 21 de alimentos a nivel mundial, ha superado a Australia y Chile. O sea, somos jugadores relevantes en el mercado, ya no somos un país que está sacando la cabeza en el agua, sino proveedores de alimentos importantes a nivel mundial y en algunos número 1 en el mundo, número 2 en el mundo, número 3 en el mundo, a manera de ejemplo, porque son muchísimos más los que se podrían mostrar acá, ¿no? Y lo que mencionaba, la participación de la micro y pequeña empresa es absolutamente relevante. En algunos sectores como el agro, por cada empresa exportadora participan 11.2 empresas en la cadena. O sea, yo soy Camposol o Damper de Charo Bazán, y no solamente gano yo con la exportación, sino que atrás subcontrato, producción de terceros, y está el proveedor del frasco de vidrio, de la etiqueta, del suncho, de la grapa, de la caja de cartón corrugado. Hay una cadena exportadora que participa ahí, mucha compuesta por micro y pequeña empresa, ¿no? De hecho, esto es parte de los acuerdos que tenemos. Tenemos, repito, 22 tratados de libre comercio entre bilaterales y multilaterales, y ahora estamos en un proceso de negociación de 4 más. Algunos podrían decir, oye, si somos una de las economías más abiertas, si más del 90% del comercio se hace con países con los que tenemos un TLC, ¿por qué más TLCs, no? Y es necesario. Les digo, por ejemplo, en el agro, que acabo de mencionar que es uno de los sectores que trae las mejores noticias, estamos exportando cada vez más a los mismos mercados. Y eso trae como consecuencia que los precios están cayendo, ¿no? Eso obliga a abrir mercados complementarios y explica por qué estamos en la negociación con algunos mercados que ahora vamos a mencionar, ¿no? 2 brazos importantes de la actividad del comercio exterior. La apertura comercial, que es lo que he mencionado, 22 tratados de libre comercio, etcétera, abrir mercados, es una tarea fundamental. Y la otra, que es más importante para mí, mejorar los niveles de competitividad de nuestras empresas para poder enfrentar la competencia en mercados abiertos. Por eso desarrollamos iniciativas como esta se llama la Ruta Productiva Exportadora, que acaba de ampliarse, lo trabajamos con algo de recursos de cooperación del gobierno suizo, y que inicialmente se trabajó con 3 regiones y 3 productos, Junín, San Martín y Piura, y básicamente cacao, café y banano. Hoy día se ha ampliado a 14 regiones en el país y se están incorporando más productos porque es
un llevar de la mano a pequeñas iniciativas hasta insertarlas en el mercado internacional. Esto es súper importante, al punto que el gobierno suizo, que está con nosotros hace un mes y medio, ha ampliado su soporte porque se ha constatado que 10.000 familias son en total las que han sido beneficiarias con esta actividad, y muchas se han iniciado en la actividad exportadora gracias a herramientas de ese tipo que son fundamentales. Acá, como la presentación la dejamos, es para, si quieren ver los videos, son videos de 3 minutos, pero donde te declaran los usuarios, y que eso tiene mucho más impacto a que hable el ministro de Comercio, el director de PROMPERÚ, que hablen los beneficiarios y que te digan cómo se cambió su vida gracias a una herramienta que les permite salir, y te dicen, comencé teniendo 3 empleados, ahora tengo 42, gracias al TLC con Brasil tenemos una oficina allá, estamos encadenando con terceros, estamos montando un consorcio, tenemos marca, se les cambió la vida. Es más, yo le decía, pónganle como eslogan cambiando vidas, ¿no? Porque más allá de los números fríos, debemos ser capaces de traducir en lenguaje simple el impacto de estos sectores sobre la ciudadanía en general, ¿no? De hecho, estas son otras herramientas, el programa de apoyo a la internacionalización. Hay varios mecanismos que te enseñan desde exportar para alguien que recién se inicia, desde consolidarte en un mercado nuevo, desde franquiciar tu negocio, de instalar una oficina en el exterior, distintos niveles de apoyo con herramientas de este tipo. Acá mi tocayo Juan Carlos conoce perfectamente todo el manejo de las herramientas de soporte en el tema logístico, que son fundamentales porque a veces tú miras, si trabajas una actividad exportadora, miras que dentro de tu estructura de costos o el valor FOB de la mercadería, 32% son costos logísticos y portuarios, ¿no? Te comparas con alguien de Colombia y de repente es 24 o 25. Es un diferencial que para una exportación de granos es tu margen de utilidad. Entonces, súper importante la mejora de la competitividad a través de programas de este tipo, que en algunos casos incluso articulan actividad exportadora con turística, como por ejemplo el desarrollo de la ruta del pisco, ¿no? Ese es un elemento central, la ventanilla única de comercio exterior. Se trabajó con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y es lo que ahora se menciona en minería, pero creo que no es exactamente el mismo concepto, porque ventanilla única es eso, single window, en lugar de tener 7 instituciones a través de las cuales tramitar, tener una sola plataforma como el MAC para estos servicios de tramitología en el Perú, que te permite centrar todo. Y eso significa un chambón porque es homologar y estandarizar los servicios y la documentación que utilizan otros países para que pueda la propia documentación ser tramitada de manera fácil y ágil, ¿no? Pero acá, por ejemplo, mostramos cuánto de ahorro significa en términos de tiempo, en términos de plata, en términos de trámite, disponer de una ventanilla única como la que tiene Perú ahora, ¿no? Esa es una iniciativa que se está montando recién. El día de ayer en Consejo de Ministros se planteó el establecimiento de zonas económicas especiales, pero específicamente para el tema de Chancay. Nosotros estamos conciliando una propuesta con un congresista, Salguana, que ha estado trabajando a nivel de Congreso, y nosotros con los gremios empresariales hemos hecho un benchmarking de como 9 realidades en el exterior, en China continental, en Taiwán, en Italia, en México, en Chile, Colombia, etcétera, del funcionamiento de zonas económicas especiales, donde muchos creen que la ventaja es principalmente la tributaria. La ventaja tributaria en muchos casos ni siquiera existe, y es la ventaja logística, es decir, tener en una ciudadela o un campus todos los vinculados a una industria en particular. Ese simple hecho te permite economía de escala, y además se mira de tal manera que los residuos de una industria sean el insumo de la otra, y te permite esa simbiosis que te permite mejor productividad. Obviamente son zonas que tienen cercanía a puerto, aeropuerto, conectividad, etcétera, etcétera, pero esto lo tienen muchos países. Se está recién comenzando a reglamentar seriamente en el Perú para ser un potenciador de la inversión. En el caso de Chancay es absolutamente necesario porque el puerto por sí mismo traerá algunos resultados interesantes, sin duda, porque es un puerto que te permite la conexión directa al mercado chino, por eso el eslogan es de Chancay a Shanghái, y te permite ahorrar entre 8 y 10 días, digamos, la travesía hasta el puerto chino, y en el caso de carga que puede salir de Brasil, en lugar de darse la vuelta por Panamá, significa 18 o 20 días de ahorro. Eso es absolutamente impactante y está explicando por qué hay un particular interés en sacar mercadería de ese puerto, y las zonas económicas ayudan para eso. Estos son algunos de los beneficios que mencionaba. Como digo, algunos países incorporan incentivos de carácter tributario, pero créanme que no es el incentivo mayor,
sino todo lo demás, la simbiosis, las economías de escala, lo que te permite crecer. Y hay mucho de capacitación y asistencia técnica, por lo que les dije. De las 9.100 empresas exportadoras, 69% son MIPES, y uno mira siempre cómo crece el número de empresas exportadoras, pero se habla poco de la mortandad de empresas exportadoras. Hay muchas empresas que entran a la actividad exportadora y no soportan el año 1. Sin embargo, aquellas empresas que pasan por estos programas de capacitación bien puesta, asistencia técnica, de herramientas que te permiten ir de la mano para ir consolidándote en un mercado, esas son las que sobreviven y pueden crecer a futuro, ¿no? Entonces, bien importante esto, porque si mostráramos las cifras de mortandad, se harían de cuenta del drama que significa para una MIPE meterse sin saber. Yo he visto de todo. Empresas que se meten a la actividad exportadora y se acogen al drawback y le convenía la importación temporal, no conocen la diferencia entre uno y otro. SUNAT lo puede interpretar como mala fe y delito y te multa y quiebras. O sea, hay un montón de cosas que no es por mala fe, sino simple desconocimiento, ¿no? No saben qué Incoterm se utiliza en una operación, los riesgos de uno y otro, los tipos de contratación internacional, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas herramientas que acá simplemente las muestro como gráficos son herramientas valiosas para el desarrollo de la pequeña empresa. Y esto es lo que mencionaba hace un rato. Más allá de que tengamos 22 tratados de libre comercio y seamos una de las economías más abiertas, Perú está negociando un TLC con la India. Con un poco de suerte, creo, el segundo semestre del próximo año podríamos ser el primer país de América Latina que tenga un TLC con la India. Se tenía una negociación que se truncó por la pandemia. Tomamos contacto con el ministro de Comercio de la India. En principio dijo que estaban reevaluando su política comercial. Hicimos una evaluación de lo que significaría en pro para India y para Perú, y al final aceptó retomar la negociación. Hizo una invitación formal al gobierno peruano, fue nuestra viceministra de Comercio Exterior, y estamos enrumbados en un TLC con la India que puede ser muy poderoso. Por supuesto, cada TLC contempla las sensibilidades. Mucha gente está preocupada acá qué va a pasar con los textiles, con el calzado, con los farmacéuticos. En los TLCs tú contemplas sectores sensibles. En el extremo puedes excluir de la negociación algunos productos o algunos capítulos, ¿no? Lo propio con Indonesia, que en la semana del 18 de diciembre comienza la primera ronda de negociación. Con Hong Kong estamos en la cuarta ronda, y con China, que tenemos un TLC desde el 2010, se está en un proceso de modernización, que es casi volver a un proceso de negociación. Estamos en la quinta ronda y estamos incorporando temas de economía verde, economía digital y temas aduaneros, ¿no? Y Tailandia, que tenemos un acuerdo de alcance parcial, ha cambiado de gobierno, y han evidenciado interés en reanudar negociaciones. Esa reunión la acabamos de tener hace 2 semanas en San Francisco con el ministro de Comercio Exterior de Tailandia, que él mismo en su tuit colgó: se reanudan las negociaciones con el Perú, ¿no? Entonces, simplemente para entender que seguimos en un proceso de apertura al mundo, ¿no? En turismo tenemos un reto enorme, porque varios países han logrado acercarse más o incluso recuperar los niveles prepandemia. En Perú tenemos un rezago, pero la situación fue la siguiente. El turismo en el Perú se descompone en 2 fuentes. 45% del turismo receptivo, el que viene del exterior, principalmente en ese orden: Chile, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, España. Y 55% que es el turismo interno. En el caso del turismo receptivo, se llegó a un punto pico de cerca de 4.4 millones de visitantes, y la caída por la pandemia fue absolutamente dramática. Caímos a un poco más de 800.000. Es un retroceso de 30 años en la historia del turismo. Luego un recupero, se llega a 2 millones de visitantes el año pasado, y este año, y estamos ya a la quincena de diciembre, o sea, el número se va a cumplir, estamos creciendo 25% aproximadamente. Eso, en términos porcentuales, en comparación con el año anterior, sonaría bien en un momento que la economía peruana no solo no va a crecer, sino va a estar con una pequeña recesión, pero es absolutamente insuficiente de cara a los niveles que teníamos a nivel de prepandemia. Y en el turismo interno, que se mide por número de viajes, antes de la pandemia teníamos 48 millones de viajes, el año pasado se llegó a 27 millones de viajes, y este año se va a llegar a 37.1. O sea, es una mejora importante, más de 29%, pero nuevamente estamos rezagados con respecto a prepandemia. Es más, ayer hemos tenido
reuniones de la Casa de París, Carlos, que nos bombardearon, está bien, eso me parece bueno, en el sentido de no, recoger propuestas de valor para ser aún más agresivos. Parte del mensaje que nos dejaron ellos como actores del sector era ser aún más agresivos con respecto a las metas que ponemos, lo cual es absolutamente válido, ¿no? Obviamente con las limitaciones que tenemos presupuestales para empezar, pero hay un reto de cómo recuperar, para empezar, los niveles prepandemia en el plazo más corto posible, ¿no? Ese es el peso de la actividad turística, 2.5% del PBI, superan los 8.000 millones de dólares en ingresos, básicamente referidos al turismo, bueno, al lado de movilidad, el receptivo más interno, y casi 1.2 millones de puestos de trabajo. O sea, es un sector relevante con una característica particular que es la rapidez en el impacto. Cuando tú montas una planta de gas o petroquímica, puede ser súper poderoso el impacto, pero te demora meses o años en tener ese resultado. El turismo rebota mañana. O sea, la ventaja de inyectar en turismo es que tienes una reacción bastante rápida y es fuerte generador de empleo y es un argumento de peso. Igual que mencionábamos en el Plan Estratégico Nacional Exportador y estamos volviendo a revisarlo, el PENTUR, el Plan Estratégico Nacional de Turismo. Acá corresponderá una revisión porque no he sentido al PENTUR como la guía en términos de política que sí siento en el PENS con respecto al comercio exterior, y una de mis críticas será que cualquier propuesta de ese tipo parte del mercado. Tú lo primero que haces es mirar megatendencias y en función a lo que demanda el mercado desarrollas ofertas, no al revés. Entonces ahí hay una revisión que se está haciendo para potenciar el PENTUR y volverlo una ruta de crecimiento importante. Hay varias cosas que ahora se quieren potenciar. Una de las cosas es revivir y repotenciar, valga la redundancia, la marca país. Recuerden que cuando uno saca una marca como la que sacó Perú de marca país es porque compites con todos los países en tres frentes. Compites por capturar inversiones, compites por capturar turismo y compites por capturar compradores de tus productos, que es exportaciones. Y acá ha habido toda una historia de cómo ese posicionamiento se ha ido logrando y cuál es el desafío que tenemos de lanzamiento. Ayer adelantamos con todos los gremios del sector algunas imágenes de un video que es parte de una estrategia mayor que se va a llamar Perú Wow, prepárense para eso, pero pretende poner de nuevo a Perú en la vitrina del mundo. Y por supuesto que no se trata de sacar un video que todo el mundo vea que es simpático, sino parte de una estrategia mayor que sea absolutamente agresiva de cómo capturar atención por Perú desde afuera. Y tenemos argumentos, porque miremos lo que ha pasado con el turismo, que ha sido una característica fundamental para la oferta peruana. Perú en los 10 últimos años de manera consecutiva, ha salido elegido el mejor destino culinario del mundo. Y se nota, ahorita por ejemplo, que se ha hecho el Perú Mucho Gusto, se ha hecho en 3 regiones en el país, en Tumbes primero, en Tacna después, y hace 2 semanas acá en Lima, en Surco, y la respuesta ha sido de impacto. Y eso nos permite mirar cómo lo vamos a potenciar. Ayer se discutía si una posibilidad de franquiciarlo para llegar rápidamente a las 25 regiones, y la otra mirada que se planteó en la mesa es cómo salimos al exterior posicionándonos a la gastronomía peruana de la manera más agresiva posible, ¿no? Acá simplemente lo que comentábamos en términos de países emisores de ese turismo del exterior, que piensen lo sensible que es y piensen cómo arrancamos el año. Piensen el 2023. Les dije que crecíamos 25% de turismo receptivo. Piensen cómo arrancó el año. Las protestas que fueron absolutamente nocivas, el Yaku, Julián Barré, el dengue, el niño, y eso con el rebote correspondiente. O sea, Estados Unidos, parte de Europa, pusieron a Perú en warning, advertencia, y la advertencia es, en Estados Unidos es como cuando tú sales a la calle, miras tu celular para ver si va a llover y si te pones paraguas o algo. De la misma manera, si el gobierno se pronuncia, no visites el Perú, la gente no viene. Después lo mejoraron en categoría, de tal manera que te ponían advertencia, puedes visitarlo tomando precauciones. O sea, lo que quiero decir es que cada señal afuera es súper sensible para el flujo de turistas. Lo comentábamos con Hugo, con Juan Carlos en la mesa y con Javier, cuando en Consejo de Ministros dicen emergencia, sea por un tema sanitario o sea por un tema de seguridad, se te cae el flujo. O sea, las llamadas para el sector son cancelaciones. Entonces, y obviamente tú puedes decir, oye, pero es razonable que se ponga emergencia porque la prioridad es el tema de seguridad, pero voy a la sensibilidad que tiene ese sector con respecto a ese tipo de señales en el mercado, ¿no? Como digo, el turismo receptivo también crece y se recupera
no por casualidad, o sea, mucho es una verdadera articulación pública-privada. Por ejemplo, así como para Gamarra, la temporada clave es esta que ahorita arranca en Navidad y después el Día de la Madre. Para el turismo receptivo, una fecha clave es 28 de julio. Y en Fiestas Patrias se hizo una alianza con 302 operadores en todo el país, de las 25 regiones, hizo una campaña súper agresiva y se superó casi 20% lo del año pasado, se llegó a 1,5 millones de visitantes en todo el país, solamente por Fiestas Patrias, y eso significó un movimiento económico de 189 millones de dólares. Nuevamente, eso es producto de alianza público-privada y compromiso en campañas promocionales donde se ponían unas ofertas espectaculares para que la gente no se lo perdiera, ¿no? Y funcionó, a pesar de todas las variables que puedan haber en contra, ¿no? Y hay un impacto que decíamos en empleo absolutamente potente, y estos son argumentos siempre para pelear presupuestos, y creemos que, como se conversó ayer, ese presupuesto que lo han visto súper pobre, lo tenemos que mejorar sin ninguna duda frente al Ministerio de Economía. Debieron invitarnos al Ministro de Economía conjuntamente para pedirle acá ahorita. Y de hecho, hay varias cosas que se están mirando, no solamente a nivel de locaciones, sino de segmentos especializados. Les menciono 3 segmentos importantes que se están atacando. El segmento de nómadas digitales. O sea, hay no solo millennials y centennials, o sea, mucha gente que no tiene que estar en una oficina necesariamente y que busca sitios paradisíacos en el mundo para pasar. Además, en el Perú tenemos nómadas que se la pasan el año entero en Máncora o se la pasan en Urubamba, donde fuera. Obviamente tienes que tener una serie de condiciones, entre ellas conectividad. Si no hay acceso a internet, olvídate de nómada digital. Pero se está planteando una estrategia que probablemente incorpore incluso temas de carácter tributario, además de facilitar una visa para nómada digital, que ya salió aprobada, para poder tener una campaña de atracción de nómadas digitales hacia el Perú. Ese es un segmento. Otro segmento es el turismo de reuniones. Le digo, este próximo año, y justamente estábamos conversando con Hugo, Foro APEC por tercera vez. Foro APEC vienen los presidentes de las naciones más poderosas acá. Ya lo hicieron, ¿no? Y es más, la valla alta, les digo, no por minusvaluar lo que hemos visto ahorita en San Francisco, en Estados Unidos y en los otros países, pero la valla alta la puso Perú. 2016 y 2008, Perú hizo un estupendo APEC. Es la tercera vez que somos sede APEC y tenemos que hacer algo aún mejor. El siguiente año somos sede del Foro Mundial de Turismo. Y el siguiente año, 2026, Foro Mundial de Minería. Estoy hablando de mega eventos, no son los únicos, pero son mega eventos. Entonces, para tener una idea, el turismo de reuniones en el Perú pesa aproximadamente 7%. En Colombia, para tener una referencia, pesa 20%. Y el tercer segmento al que quiero hacer alusión, no son los únicos, pero para mencionarlo, es el turismo de filmaciones, que salió un poco a la palestra por el tema de Transformers y tal, pero conversamos con la gente de Paramount cuando se hizo el lanzamiento en Machu Picchu, por ejemplo, y ellos nos decían, oye, turismo de filmaciones, sin que nos hagan nada, nosotros podemos elegir Perú. Y por eso ha habido lo de Paddington, La Reina del Sur y un montón de series y películas que se han hecho acá. Pero él decía, sitios paradisíacos Perú, gastronomía, bien difícil que alguien le gane a Perú. Seguridad, en algunas zonas sí, en otras no, pero las encuentras buenas. Conectividad, algunas sí, otras no. Lo que no puedo aceptar es que cuando me estoy yendo me viene tu SUNAT y yo que tributo en Estados Unidos me dice ahora 30% más. Acá sí el componente tributario sí es fundamental. Eso es lo que marca la diferencia. Lo buenazo es que sin tenerlo nos escogen. Lo que significa que una campaña bien montada, una propuesta de valor bien montada sobre la base del benchmarking que se está haciendo, puede potenciar a las nubes. Si le digo es relevante porque teníamos una data que 1 de cada 8 turistas que va a visitar un lugar lo hace porque se enamoró del lugar a través de una película. Yo estaba en Nueva Zelanda hace 2-3 meses y teníamos la data que el turismo después de la filmación del Señor de los Anillos creció 65% en los 2 primeros años y declarado por la película. Entonces tiene un impacto súper poderoso. Mírenlo en micro acá, salió esta película peruana de, ¿cómo era? Soltera, viuda, divorciada, algo por el estilo, que era en Pacasmayo. Era una película local, ¿no? Simplemente una película simpática y tal. Y los fines de semana posteriores, un montón de gente ahí, no había ni siquiera capacidad para recibirlos, no había capacidad hotelera. Simplemente la gente decía, oye, es simpático, se ve bonito. Oye,
la vuelta de la esquina, no tengo que pedir ni vacaciones, un fin de semana me voy y no había ni siquiera capacidad para recibir. Entonces le digo eso para entender que tener una propuesta de valor sobre un segmento de ese tipo tiene mucho sentido. Obviamente, y hoy día tenemos a las 6 de la tarde la reunión de la unidad de gestión de Machu Picchu, donde esperemos se logre aprobar finalmente el tema de las ventas virtuales. El aforo le compete a Cultura, pero Mincetur es el ente rector con respecto a la actividad turística y estamos tratando de resolver un tema que varios de ustedes conocen seguramente y que ha sido complejo, y hay que tenerlo súper en cuenta porque así como dije en algún momento, 60% de lo que Perú exporta son minerales y Perú no se puede desmineralizar, de la misma manera Perú no se puede desmachupizar. Por supuesto que tiene lógica hablar de nuevos destinos, pero de ninguna manera puedes prescindir de un Machu Picchu. Es el concentrador del interés no solamente hacia Perú, sino hacia Sudamérica. Por lo tanto, ese tema es central. Pero hay proyectos adicionales importantes. Por ejemplo, además del tema de Machu Picchu como tal, que ya dijimos lo central que es, Choquequirao es un proyecto que tenía como 20 años de estar encarpetado. Ese proyecto literalmente ha sido destrabado, literalmente ya tiene la asignación presupuestal de 752 millones de soles. Está en manos de Proinversión ver qué parte de la implementación de ese proyecto se hace vía APPs, que va a ser la parte de los teleféricos. Son 2 teleféricos, uno sale a Purímac de 4 kilómetros, el otro sale de Cusco de 6 kilómetros, son 10 kilómetros de teleférico, va a ser simplemente espectacular. Cuando uno mira las megatendencias, naturaleza aparece como lo número 1 y la vista que se tiene de Choquequirao es espectacular. Además de lo colateral de trekking, etcétera, la vista simplemente. O sea, esto se proyecta que tardará como 5 años, pero va a poder generar un flujo adicional de turismo en el Perú superior al 1.200.000 visitantes. Este es un proyectazo. Esto, si en turismo, en este tramo de la historia va a haber un legado, ese es el principal, Choquequirao, ¿no? Y de hecho, este tema de turismo de playas que viene asociado al turismo deportivo, sobre todo en temas relacionados con deporte en el mar, tiene acá un atractivo súper importante donde se están haciendo algunas inversiones en infraestructura, además de promoción turística. Infraestructura es porque Perú, Mincetur tiene un fondo que se llama Plan Copesco, que sirve justamente para inversiones específicas en infraestructura y se han hecho varias cosas. O sea, comentábamos en la mesa hace un rato, en Ucayali se ha montado un bulevar con 152 millones de soles, que es como ponerle un Larcomar a Yarinacocha. Les digo, tal cual, el metro cuadrado alrededor ya subió de precio, 2 complejos hoteleros ya compraron. O sea, para que vean el impacto que tiene una cosa así. Y ya estamos en la articulación con el Ministerio de Albina Ruiz, de Ambiente, para descontaminar el lago, porque obviamente se presta para actividad deportiva de una manera alucinante. Te vas a las playas de Centroamérica para hacer deporte, que es la banana boat y tal. Acá tienes un piscinón espectacular, que es la Yarinacocha. Ahorita se está en el tramo simplemente de estacionamientos, de los 18 restaurantes que van a estar ahí, y eso se inaugura cuando el gobernador regional, Gambini, lo miro a la cámara, termine ese tramo de obra que le compete al gobierno regional. Entonces, acá, bueno, algunos datos que respecto a eso que mencionaba, de los segmentos que mencionamos del turismo para nómadas digitales. Ese es el turismo de reuniones que mencionamos hace un rato, donde ayer también se puso sobre la mesa, que es rescatar el centro de convenciones, que está en manos del Ministerio de Vivienda, y estamos tramitando ahí una serie de temas de carácter administrativo, pero tenemos que lograr que Mincetur disponga de ese centro para poder hacer convocatoria de eventos grandes a ser desarrollados en Lima y otros en el Perú en general, ¿no? Eso es lo que mencionábamos, lo de Transforme jaló mucho la atención, pero turismo de filmaciones es un elemento, es un segmento súper importante. Se ha creado el comité, la comisión de filmaciones justamente para promover eso. A veces hay una preocupación cuando promueves esto sobre los productores locales. Sin embargo, les digo, empresas de la talla de un Paramount han buscado asociarse con una productora local, en este caso de ese chico Canale, por ejemplo, para desarrollar conjuntamente la iniciativa acá. O sea, no significa competencia y que el grande se lo viene a comer. Alianzas para potenciar estos productores locales y llevarlos a las nubes, que es lo que ha estado pasando, ¿no?
Y hemos sido conscientes de que, siendo uno de los sectores más golpeados, han requerido en algunos casos incluso subvenciones. Yo no soy partidario de los subsidios, yo no soy partidario del asistencialismo, pero en este sector era necesario a la vena. Turismo Emprende, Somos Artesanía, los bonos han sido subvención a la vena, o reprogramación de deuda y tal. En una coyuntura de este tipo donde se están muriendo varias empresas, los guías turísticos y tal, era necesaria una inyección temporal. Pero estos son programas que tienen vida corta, pero que ayudan porque van directamente a la vena en una coyuntura de ese tipo, ¿no? Y esas son algunas de las obras que les comentaba del Plan Copesco, para entender que también hay presupuestos para inversión en infraestructura y para seguridad turística. Hace 3-4 meses le entregamos al Ministerio del Interior para seguridad turística 40 motos, 3 buses, 3 lanchas para Ucayali, básicamente como un complemento de lo que hace el Ministerio del Interior y fundamentalmente en el foco de turismo para seguridad para el turista, ¿no? Acá, bueno, los temas de capacitación que están en manejo del Senfotur, que ahora le estamos dando algunos componentes de virtualidad en sus programas, de alianzas con algunas instituciones académicas fuertes en el exterior, para darle mucho más potencia y para dirigirlo a aquellas áreas como, por ejemplo, guías que requieren algún tipo de entrenamiento y capacitación particular, no insistir solo en el tema de gastronomía, que no es el único eje. Acá un poco una proyección, que es lo que mencionamos, y que seguramente a la luz de la reunión de ayer, donde nos han presionado que esos números tienen que subir, lo tendremos en cuenta para mejorar los retos que tenemos hacia adelante, ¿no? Y esto simplemente algunos de los desafíos principales con respecto al sector, ¿no? Que tiene que ver un poco con la línea de lo que veníamos comentando con ustedes, ¿no? De hecho, prepárense para esto. Vienen muchas acciones promocionales absolutamente agresivas afuera y dentro del país para recolocar la marca Perú donde tiene que estar. Obviamente hay que trabajar con los otros sectores porque hablamos de esto, involucra conectividad, el tema de aeropuertos, el tema de seguridad turística y tal, no todo concierne a nuestro sector, pero vienen campañas súper potentes que estamos absolutamente seguros que van a traer resultados poderosos como flujo hacia el Perú y pronto van a tener noticias sobre esto. Y algunas tienen que ver con la promoción afuera, algunas tienen que ver con producción a la interna. Y tengan claro que en todo lo que hacemos siempre tenemos métrica. Yo digo, en exportaciones, por ejemplo, se monta la versión 25 de Perú Moda Decor. Invertimos $1 millón, el resultado 76 millones de dólares en cierre de negocios. Invertimos en Perú, mucho gusto, $1 millón y tenemos un resultado de 17 millones de soles en respuesta en términos de negocios cerrados. O sea, siempre tenemos un ROI, una métrica de lo que estamos haciendo, porque es plata del Estado y tenemos que reportar cómo funciona esto, ¿no? Y acá, esta última parte era la parte promocional, por eso puse promoción de turismo, promoción de exportaciones, siempre con esta idea de qué actividad se prioriza, cuánto se invierte y cuál es el impacto. Hemos estado, por ejemplo, recientemente en la feria de Fruit Attraction, llevamos a 50 empresas peruanas, fue uno de los mejores pabellones de la segunda feria de frutas y hortalizas frescas en el mercado europeo, pero Perú ya tiene ese estándar para tener ese posicionamiento y por lo tanto puede volverse hasta anfitrión de una feria de carácter mundial y luego medimos el impacto en cierre de negocio como mencionamos, ¿no? Esto a veces es un poco más difícil de medir, pero por ejemplo en los esfuerzos de promoción de inversiones tenemos en este año resultados de inversión concreta de $100 millones, puede parecer poco, pero digamos son proyectos privados que buscan un partner en el exterior o empresas del exterior que vienen a invertir, por ejemplo, en una planta de plásticos, de envases de plástico acá en el Perú, que va a estar en Cañete, y una empresa proveedora de servicios a la minería que está en Arequipa instalándose también, pero participamos activamente en presentaciones como las que ven ahí. Esas han sido en Nueva York, en Madrid, en Londres en las últimas semanas, y medimos obviamente el impacto de esa decisión. Esto lo pongo al final simplemente porque en mis redes siempre pongo una palabrita que yo rescato en general como línea de vida, que es actitud. Y este es un referente que yo tengo, que es un señor que los mayores lo ubicarán, los menores no. Se llama Mark Spitz, fue el nadador más importante que tuvo Estados Unidos en toda su historia hasta la aparición del tiburón Phelps.
Michael Phelps. Mark Spitz, que debe tener 80 y tantos años, era un tipo que claramente nació con condiciones particulares para la natación. Era un tipo fuera de serie simplemente, ¿no? El tipo, que ha escrito un libro, dicho sea de paso, y cuenta parte de esa historia, participó por Estados Unidos en las Olimpiadas de México del año 68, 68. Participó en ellas, no se preparó y quedó tercero. Lejos de alegrarse, y él lo cuenta en su libro, lloró de frustración porque sintiéndose mucho más capaz y talentoso que el resto, le había ganado gente que se preparó. Y eso te demuestra que es cierto cuando se dice que el éxito es 3% inspiración, talento y 97% sudoración, perseverancia, actitud, ¿no? Y el pata decide prepararse para las famosas Olimpiadas de Múnich del 72. Se preparó y ganó 7 de las 10 medallas de oro, las que tiene colgadas ahí. 7 de las 10 medallas, nadie había hecho eso jamás. Ganó a los gringos, alemanes, los rusos, en todos los estilos, hasta en perrito, ¿no? Llega a Estados Unidos y lo recibe en el aeropuerto de Kennedy y le pone una periodista el micro y le dice, la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué se siente haber ganado 7 de las 10 medallas de oro? Eso no lo ha hecho nadie nunca, ¿no? Y él respondió eso, ¿no? Así es la vida, a veces uno no logra todo lo que se propone, ¿no? Plop como Condorito, ¿no? Exige una explicación. Ese es un ganador. Su bull es 10 de 10. Entonces, es bien fácil mirar el vaso medio vacío y la crítica por todos lados, que es distinto cuando uno está sentado tomando las decisiones que en el otro lado. Y lo otro es jugársela, ¿no? Y para eso la actitud ganadora es absolutamente fundamental. Y eso es lo que esperamos para el sector y para el país, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? A continuación daremos lectura a las preguntas que nos han hecho llegar. La primera pregunta para el ministro es la siguiente. ¿El MINCETUR promoverá que se grabe ISC a las apuestas deportivas y apuestas en línea? ¿Qué medidas está tomando con el Ministerio de Trabajo para el respeto de los derechos laborales en estas empresas dedicadas a las apuestas deportivas y apuestas en línea? Sí. Lo que se ha hecho es uniformizar el trato, ¿no? Porque inicialmente había algo que parecía medio irracional, que era se les cobraba a las empresas nacionales y no a las del exterior. Eso se ha uniformizado porque era una discriminación, además, en desmedro del local. Y lo otro es definir el uso de esos recursos. El tema laboral no solo implica tratamiento laboral para esa industria o para ese rubro en particular, sino en términos generales. Lo que se están poniendo son normas estrictas, tratándose de inversión local o extranjera en cualquier rubro, vuelvo a repetir, no solamente en eso, de tal manera que haya un respeto a normas medioambientales, laborales. Ahí sí no hay distingo, es un tratamiento uniforme para todos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Existe algún proyecto para fomentar el turismo náutico en el Callao? Sí. No es que sea un proyecto en particular, o sea, y digo con el riesgo de la preocupación de que me estén grabando, que cuando uno promueve algunas actividades de ese tipo, dice que el sector está promoviendo a los ricos. Y no, es una cadena que tiene un arrastre turístico importante y que otros países lo están promoviendo, y si no lo hacemos, ese turismo se está desviando hacia allá. Por lo tanto, sí hay un planteamiento al respecto, no a nivel de un proyecto, sino de tratamiento al sector. Y no tenemos una definición sobre la propuesta que llevaríamos al Congreso porque lo amerita, pero lo vamos a tener antes de la quincena de enero con seguridad porque estamos desde hace 3 semanas en esas reuniones, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategia tiene el gobierno para el uso de tecnología innovadora como data science e inteligencia artificial para optimizar la oferta exportadora? A ver, inclusive sin intervención del Estado, no hemos hecho distingo cuando hablamos de las empresas por distintos sectores. El uso de inteligencia artificial, de robótica, de nanotecnología, de criptología, está hace rato. Y digo, sí debería haber un tratamiento de promoción, sí. En algún momento se ha contemplado, por ejemplo, escudo fiscal, es decir, que las empresas que invierten en innovación, ciencia y tecnología, esa inversión no sea gravada, y no solamente para ese fin, sino para temas de capacitación. Sí, y no es nuestro ministerio, sino el Ministerio de la Producción tiene algunos programas que promueven eso en forma particular, es decir,
El programa Startup Perú y el programa Innovate premia proyectos innovadores y varios de ellos tienen un puntaje mayor cuando tienen componente tecnológico involucrado, ¿no? Por el mayor impacto que tiene el proyecto como tal, ¿no? Gracias por su respuesta. ¿Qué ha pasado con la demanda de turismo mundial? ¿A dónde se van los que dejan de venir a Perú? Una pregunta. En frío, a pesar de que depende del segmento, me atrevería a decir, ahí de repente Maritza y Carlos me ayudan, pero creo que parte se ha ido a Colombia, ¿no? O sea, Colombia ha sido particularmente agresivo, eso reconociendo también un mérito de los colombianos, pero parte del turismo se ha desviado. Y una de las cosas que creo que no se ha estado atendiendo en el marco de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina, es propuestas colectivas. Es decir, un turista que viene de Australia o de Japón no busca un solo destino, busca varios. Entonces, ¿por qué no un Galápagos, Cartagena, Machu Picchu? O Isla de Pascua, etcétera. Y ese tipo de planteamientos es más que válido. O sea, en lugar de mirarnos como competidores, vernos como aliados estratégicos de cara al destino. Les digo, yo por tema de estudios estuve un tiempo en Bélgica hace mucho tiempo y yo vi en un momento en un supermercado una empresa que vendía un champú y lo vendía en promoción atada con el reacondicionador del competidor más cercano. La primera reacción es, no entiendo, si yo hago champú, obviamente hago reacondicionador, ¿por qué se me ocurriría hacer la alianza con mi competidor? Y la respuesta era que la primera empresa era la líder en la venta del champú y la otra, me guste o no me guste, era la líder en la venta de reacondicionador. En la promoción atada los dos facturaban más. Eso es inteligente, eso es dejar de mirar al rival y verlo como un aliado estratégico. Se los digo, vino el comprador número 2 de frutas y hortalizas frescas de Shanghái y quería, en el contacto con ProPerú, quería buscar un proveedor los 12 meses del año de uva fresca. Perú es hoy día el número 1 en uva fresca, Chile es el número 2, hace algunos años Chile es el número 1, pero era el número 2. Ninguna empresa en el Perú te puede ofrecer los 12 meses del año, por más que tengas a Camposol, que es la número 1 del mundo, por un tema de estacionalidad. Ninguna empresa en Chile tampoco. Ni siquiera David del Curto, que era el número 2 en fruticultura allá. ¿Eso qué propició? Un consorcio binacional peruano-chileno para vender con marca de mercado chino. Nuevamente es alianzas en lugar de mirar rivales. Uno mira hasta sorpresas, te pones a mirar el comercio en la alianza y salen hasta cosas que tú invalidarías en teoría. ¿Y saben que Perú le vende café a Colombia? Hay variedades de café que ellos no tienen y lo incorporan y lo meten en sus redes. Entonces, saben que, por ejemplo, había una empresa alemana que pedía un kit. Quería un polo, que es un tejido de punto, y una camisa, que es tejido plano. Resulta que Perú es fuerte en tejido de punto y Colombia es fuerte en tejido plano. Nuevamente, una alianza entre una empresa peruana tipo Creditex con una colombiana en tipo Arturo Calle, vendiendo colectivamente al mercado alemán. Entonces, te permite mirar las cosas con un espectro mucho más abierto y dejar de pensar en rival, sino en aliado, ¿no? Hablamos de agroexportación. ¿Cuándo vamos a tener ese sueño de Alan García de tener una sierra exportadora y por qué no una selva exportadora que ataque la pobreza desde sus raíces enfocadas en la agroindustria y las exportaciones? La ruta productiva exportadora no llega a todos y la cantidad exportadora no es representativa. Sí, a ver, de hecho, así como cuando uno habla de la minería, tiene que entender que hay dos minerías, la formal y la informal, de la misma manera diría yo hay dos agros, ¿no? Hay un agro, efectivamente, y está atrás de la pregunta, hay un agro fundamentalmente de costa, que es espectacular. Ese es el que está dando las buenas noticias, número 1 en el mundo, de los productos que mencionamos en los cuadros. Y tienes, por otro lado, un agro de sierra y de selva, en términos generales, rezagados. Agrofamiliar, con bajo nivel de productividad. Una cosa buena que ha traído todo este tema, incluso de la pandemia, es que algunos grupos mineros, por eso hice alusión a la minería, están actuando como articuladores para que esa producción del agrofamiliar se articule a las cadenas del agro de costa. Y sí es cierto que hay algunos productos de sierra y de selva que están priorizados. Por ejemplo, cuando hablamos de esa ruta productiva exportadora, principalmente hablamos de sierra y de selva. Ese café,
orgánico o no orgánico, ese banano, esas frutas tropicales, ese maíz gigante del Cusco, colorantes naturales, básicamente sierra y selva, ¿no? Obviamente el desafío es grande y obviamente a la fecha de hoy el grueso de la agricultura exitosa viene de la costa, ¿no? O sea, estamos trabajando en esa dirección, pero obviamente falta mucho por remar, ¿no? En el proceso de ingresar a la OCDE, la implementación de un puerto seco es importante. ¿Por qué Perú no cuenta con uno? Es una de 1000 variables. OCDE es un espectrum que involucra a todo el país en todos los sectores sin ninguna excepción. Es un proceso que dura harto. Es más, yo honestamente en lo personal diría, no creo que en el 2026 se llegue a incorporar Perú ahí. Puerto seco es una variable dentro de uno de los sectores que puede contribuir, pero es mucho más complejo que eso. Toca temas laborales, temas ambientales, temas de educación, de salud, de infraestructura, de comercio exterior, de tratamiento de la inversión. OCDE es un tema mayúsculo, ¿no? Y en buena hora que estemos en esa ruta, pero a los países que se han incorporado, como Chile o como Colombia, les ha demorado 5 años o más, ¿no? Agradecemos al ministro de Comercio Exterior y Turismo por sus respuestas y a continuación invitamos al doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú, a brindar las palabras de cierre de este quinto desayuno democrático por la gobernabilidad. Muy buenos días. A nombre del rector de la universidad, el ingeniero Chan Escobedo, agradecemos mucho la presentación de esta mañana del señor ministro Juan Carlos Matthews Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Como conversamos en el momento previo al desayuno, de esta manera la universidad, a través de su foro permanente de debate nacional Cátedra Perú, está tratando de contribuir a forjar la alianza que consideramos indispensable. La alianza entre la academia, el Estado permanente, más allá del gobierno de circunstancias, y el sector empresarial privado. Y creo que los anuncios que ha hecho el señor ministro esta mañana pues son alentadores en todos los sentidos. Alentadores no porque los resultados estén ya al alcance de la mano, sino porque vemos una orientación sana, positiva. Y hemos explorado también en momentos previos a la presentación algunas posibilidades que esperamos concretar. Una serie de conferencias sectoriales como las que ya venimos teniendo, por ejemplo, en el sector privado, con ADEX, la Sociedad de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, pero también la incorporación más activa de nuestra universidad, como ya lo ha hecho con las reuniones anteriores, de APEC, un tema que nos interesa de manera muy principal. Al tiempo de agradecer a ustedes por su presencia, sus preguntas, y por la dinámica tan buena que ha tenido este desayuno, pues reiteramos el compromiso nuestro de seguir convocando no solamente a las autoridades, sino también a los líderes de la producción nacional. Sean ustedes siempre bienvenidos y que de esta manera finalizamos el último desayuno democrático de este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. No te han dado tiempo, pero... No, tranquilo. Te agradezco muchísimo.